estamos hablando. Buenas noches, Mercedes. Estamos en el aire nuevamente del streaming de Mercedes ya, terminando de solucionar algunos inconvenientes técnicos que suelen suceder. Es una voz en el teléfono hoy. Una voz en el teléfono. Una voz en el teléfono. Comenzamos con Radar de Noticias TV. Como pueden ver, ya tenemos a los invitados en el estudio. Al amigo Walter Castro y Luis Esteves, orgullosamente nuestros héroes locales, BGM de Mercedes, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. ¿Cómo andan? Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Carlito. Carlitos. Y audiencia. Bueno, Y audiencia. ya estamos acostumbrados a esto porque casi todos los años, 1 o 2 veces al año, los termino molestando para que vengan a mi programa. No, molestar no, porque sí. Al contrario, vos sabés que no es ninguna molestia, es un placer charlar con vos, con ustedes, y bueno, y siempre estamos a disposición, que también esto es una manera de malvinizar, ¿viste? De enseñarle y de contarles a las nuevas generaciones principalmente, que son los que desconocen totalmente, convengamos que esto de Malvinas se ha implementado no hace mucho, más intensamente. Y bueno, la vez que nos invitan o tenemos oportunidad de hacerlo, gustosamente estamos para emplear y a que nos aprovechen, ya que somos una historia viviente y una historia contemporánea, que estamos acostumbrados a la historia de hace 100, 150 años o más, que alguien la escribió, alguien la estudió, se capacitó y la enseña, que me parece bárbaro porque es nuestra historia, que es nuestra memoria y que en eso hay que hacer siempre hincapié y base, que es fundamental la memoria para un país. Y bueno, nosotros hoy nos tocó vivir algo como la Guerra de Malvinas y tienen la posibilidad de que somos la historia viviente, como recién te dije, y contemporánea, y que nos aprovechen. Vamos a contar y a decir lo que nos pasó, lo que vivimos, lo que pensábamos, y nada más que eso, porque acá no hubo nada extraño, pasó lo que pasa en una guerra, y bueno, y tienen la posibilidad de que se la podemos contar. Sí, pero lo más importante, y creo que se dijo algo de eso el pasado miércoles o martes. Martes. El pasado martes, cuando se hizo el lanzamiento de esta recopilación de memorias, de este hermoso libro que con colaboración de la Municipalidad de Mercedes y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Mercedes se ha podido editar, donde 3 excombatientes de Malvinas, que son Luis Esteves, Roberto Esteves. O sea, me conocen más como Roberto, vos porque nos llamamos, somos tocayo y sí. Sí, el negro. Sí, el negro Esteves, más el negro conocido. Esteves, Marcelo de Cunto y Gustavo Fernández. ¿Fueron solamente ustedes 3 o hubo más que hicieron el taller de literatura? Sí, acá fue una idea de Carolina Ricaldoni, junto con inicialmente también lo había hablado ella con Gustavo Urpianello, psicólogo, y bueno, en definitiva Carolina fue la que encaró este proyecto, nos hizo el planteo y bueno, yo me agregué después. Había ya otros compañeros que habían empezado. Yo andaba con unos problemitas personales que cuando los pude superar o los pude solucionar, me integré. Walter fue también uno de los que lo comenzó, junto con Sergio, y no me acuerdo qué otro más, si había alguno otro más. Yo me incorporé y bueno, después por diferentes motivos, cada uno es muy personal. Acá empiezan a jugar mucho los sentimientos, los recuerdos, y a veces, bueno, no todos tenemos la posibilidad de seguirlo. Cada uno, ya te vuelvo a reiterar, es muy personal y te afecta emocionalmente, sentimentalmente, y bueno, todo es respetable. Bueno, Walter, ¿cómo fue para vos? ¿Cómo fue que encararon esta idea? ¿Cómo fue que arrancaron? Porque a mí me consta y sé
nos conocemos hace algunos años. Algunos. Tengo la dicha de conocer a varios de ustedes y de haber podido charlar con muchos de ustedes. Y sé lo difícil que es por ahí abrirse al recuerdo pleno. Si bien cuando ustedes quieren siempre sale alguna anécdota, alguna historia, pero sé lo difícil que es cuando el otro les empieza a preguntar. Porque es como que están queriendo invadirlos y meterse en una parte de ustedes que es muy, muy sentida. Me acuerdo las charlas que tuve oportunamente con Loco Isiulo o con Gustavo Mustoni también. Y se les complica cuando el interlocutor se les quiere meter en la pregunta. Sí, pero en este caso no fue así. Como dijo Roberto, pues la iniciativa fue de, de Carolina y bueno, con Gustavo Urbianello, con el apoyo de la municipalidad, obviamente. Y yo te digo, yo empecé desde el principio, me faltó muy poco para terminarlo, por un problema personal, que ya lo tengo listo, ya lo terminé mi recopilación también. Pero va a quedar guardado en mí. Y lo empecé como diciendo, va a ser muy difícil esto. Yo hacía más de 40 años que no escribía. Y lo que nos ayudó, creo que a todos lo que fuimos hablando, es que el escribir me hizo acordar un montón de cosas que no recordaba, ¿no? A través de que íbamos avanzando, ¿no? Porque solamente no escribimos solamente sobre Malvinas, escribimos desde nuestra infancia. Hicimos un recorrido por toda nuestra infancia, ¿no? De cuando íbamos al jardín, los actos, la banderita, cuando fuimos a la primaria, la primera novia, el primer beso. Bueno, fue un recorrido por toda nuestra vida. Y bueno, eso nos ayudó a abrirnos mucho entre nosotros y cuando llegamos a Malvinas estábamos muy abiertos para escribir. No fue una invasión, porque aparte Carolina lo llevó muy bien, todo eso lo llevó muy bien. Hay que felicitarla por eso, porque nosotros somos personas complicadas. Pero realmente lo llevó muy bien adelante y creo que nos enganchamos casi todo. Bueno, está. Yo lamentablemente no lo terminé, pero bueno, ya lo tengo listo para mí. En algún Está bien. momento, si se engancha alguien que lo va a hacer, saldrán las historias juntas en otro lado. Vos hablabas de escribir. Los talleres eran primero de diálogo entre ustedes y después se planteaba la posibilidad de volcarlo a un papel, o directamente se planteaban ejes temáticos Había consignas. y ustedes se volcaban directamente al papel. Venía con consignas ya. El trabajo nuestro de ella venía con la consigna y nosotros a partir de la consigna teníamos que hacer la reflexión, el cuento. Lo que costaba mucho por ahí eran los verbos, en qué tiempo los Claro. escribías, ¿viste? Porque por ahí te ubicabas en el hoy y por ahí en el mismo texto te vas a 40 años atrás. Claro, Sí. claro. Porque Era- de acuerdo a cómo lo estés sintiendo y vivenciando en el momento que lo estás volcando al Aparte papel. que no somos escritores, ¿viste? Entonces creo que No, el no, ni a- sentimiento por eso. llevaba a eso. Hoy que los chicos, bueno, yo tampoco no fui gran lector, pero algunos libros leí y escribí, te digo, no, hace un montón de años. Las cartas, creo que la última carta que escribí la escribí en Malvinas. Pero esto nos ayudó, por lo menos a mí me ayudó un montonazo. Sí, o sea, en la metodología era, como dijo Walter, Caro traía las consignas y nosotros desarrollábamos la respuesta escrita y después la leíamos. Y eso era como que también nos ayudaba, en base a lo que había escrito el otro, a recordar otras cosas referentes a esa consigna que no terminaba ahí. El tiempo a veces era corto para desarrollarlo y individualmente lo escribíamos y lo leíamos. Entonces después en la semana, en tu casa, vos si querías le agregabas, le sacabas de acuerdo a lo que te acordabas. Y la verdad que como bien dijo Walter ahí, nos entró a jugar mucho el sentimiento. Este, hubo momentos en que nos reíamos, hubo momentos en que llorábamos. Eso fue lo que nos hizo abrir
Aparte, el respeto de Carolina en cuanto a las preguntas, si estábamos de acuerdo, a veces nos decía ella, ¿les parece bien esto? Hubo mucho respeto hacia el tema y hacia nosotros, ¿viste? Por eso creo que consiguió que nos abriéramos y recordáramos muchas cosas que, como bien dijo Walter, a veces uno no las tenía en mente. Pero bueno, fue un trabajo desde mayo hasta diciembre que creemos que sacamos mucho y nos hizo muy bien porque lo tomamos en definitiva como una terapia. Bueno, no sé si me podés hacer un primer plano, Carlos, acá. Este es el libro que se editó desde la Municipalidad de Mercedes con la colaboración del programa Proeva y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Mercedes, que es la primera edición de recopilaciones de los resultados que salieron de ese taller tan importante. Seguramente en la segunda edición saldrá lo de Walter y algunos más que por ahí tengan la disposición, porque una de las cosas que marcaban en la presentación era justamente eso, que sale con las recopilaciones de ustedes tres porque fueron los que lo autorizaron a hacer. Sí, Después cada uno se guardó para sí, porque es un trabajo que estaba hecho para ustedes, no para el público. Claro, en principio era una prueba, a ver cómo salía o si se editaba o no, porque por allá a mitad de camino algunos empezábamos a desistir y no hubiera llegado nadie. Entonces quedaba como algo que se hizo anecdótico, claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, después nos fuimos enganchando de tal manera que ya era como que esperábamos el jueves para ir a reunirnos, esperaban que llegara Carolina para empezar. Porque una vez por semana, 4 meses. Desde mayo hasta diciembre. Los jueves de 18, 18:30 o 19, depende, hasta las 8, una hora y media. A veces nos pasábamos porque nos enganchamos de una manera que queríamos terminarla, la consigna esa. ¿Viste? Sí, estaba bueno porque a veces antes de empezar, por ahí te hacía escribir de lo que tengas en la cabeza en ese momento. Está bueno, como para soltar. Ejercitar, sí. Ejercitar y soltar. Y estaba bueno esas cosas porque... Sí, porque más allá de lo que ustedes por ahí te tenían... decía, tenés 3 minutos para escribir. Claro, porque uno viene cargado de la calle del día a día. Y eso te relajaba un montón. Claro. Entonces. Te ayudaba a concentrarte en lo que realmente ibas a hacer, que era el taller. O sea, empezar a soltar... Sí, olvídate de todo. Las cosas cotidianas que uno viene cargado toda la semana. Exacto. El trabajo, la familia, los problemas. Bueno, volcándonos ya directamente a lo del libro, utilizando un poco la guía de lo que ustedes cuando se produce el desembarco, ¿ustedes estaban bajo bandera o fueron convocados por la clase que tenían? Yo estaba adentro todavía. ¿Vos estabas adentro? No, yo había salido en la primera baja. Convengamos que ese año fue diferente. Esto con el diario del lunes, ¿no? Sí, sí, nos damos cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había una ley del servicio militar obligatorio en la cual vos, 18 años, había un sorteo con los 3 últimos números del documento por lotería nacional, como la lotería común. De acuerdo al número que te tocaba, por ejemplo, yo soy clase 60, nada más que como cumplo años en agosto y fui industrial, que es un año más, pedí 2 años de prórroga. Entonces la hice con la 62. Sí, después dependía un poco también del presupuesto que tenían las Fuerzas Armadas, el cupo. Claro, había un cupo. En mi clase, por ejemplo, se salvó hasta el 340. A mí en sorteo me tocó el 363. Claro. Y como el número era relativamente bajo, porque se dividía en 3, de ese número a otro número, tierra. Era tierra, ejército. Después venía la armada, que eran los barcos, y por último aviación. Y bueno, a mí me tocó en tierra, ¿no? En ejército. El 6 de infantería. Había salido la primera baja, que ese año se demoró la primera baja.
comúnmente se salía creo que en septiembre, Ustedes octubre. hacen la colimba, digamos, en el año 81. Claro, entramos en el año 81, yo en ese temas. año me voy de baja y me reincorporan. Pero ¿qué había pasado entre medio? Se habían hecho ejercicios en San Ignacio, en el campo San Ignacio acá en Mercedes. Ujú. Se había ido a tiro más seguido, las compañías de infantería principalmente. Y ese año se implementó un nuevo ejercicio que se hizo por intermedio de la brigada, de la 10ª brigada, pero en La Pampa. La 10ª brigada estaba compuesta por el 1 de Patricios, si me equivoco, corregime Walter, el 3 de Tablada, el 6 de Mercedes y el 7 de La Plata. Y se hizo un ejercicio en conjunto. Evidentemente ya se estaba pergeñando algo, se estaba Sí, armando algo como para, Sí, después fuimos a San Jacinto. también hubo, ves que él sabe, está más al tanto de eso, porque yo lo hice en la sección destinos, en la compañía destinos, y era estafeta del casino de suboficiales. En cambio, él estuvo de asistente del segundo jefe de regimiento. Bueno, yo me Por voy eso, de... por eso te largaban al último. No, yo estaba con 3 compañeros más, 2 de Mercedes y 1 de Luján. Y cuando sale la primera baja, la primera baja, nosotros fue uno solo que se quería ir. La primera baja fue en el mes de casi, Septiembre, por ahí. no, octubre, no. más. Noviembre, por ahí, casi, sí. noviembre casi del en 81. noviembre, sí, Siempre fines de salía en octubre, noviembre. septiembre, salió en noviembre este año. Sí, por ahí. Sí, se demoró. Y un compañero que estaba conmigo me preguntó si se podía ir él, porque lo teníamos que decidir nosotros. Esa es lo que nos había dicho nuestro jefe. Y como él quería seguir estudiando, qué sé yo, bueno. le digo, ¿Quién sí, era el jefe andá. del regimiento en ese momento? Jorge Alperín, el Jorge teniente Alperín. coronel Jorge Alperín. Bien. Ustedes se van de aquí, de Mercedes, en la madrugada del... No, nos vamos el 12 de acá. Ah, salen de día. Tipo 8 y No. 8, entre las 8 y las 9 de la noche, La compañía a veces fue temprano. La compañía claro, del regimiento en fue diferentes temprano. horarios. Ajá. Después El Para día que dos. no sea muy masivo el movimiento. No, es que no había tantos vehículos como para trasladarnos a todos juntos, íbamos Ajá. por tanda. Yo me fui como 8 y Sí, media, yo también, calcular. lo último que nos fuimos. 8:30 de la noche. Fuimos a Palomar. A Palomar. Y de ahí los embarcan. Ahí estuvimos hasta llegamos como a las 12, más o menos. Sí, también tomemos en cuenta que las rutas. Sí, los no, vehículos no son aparte de los ahora. vehículos iban recontracargados. Y ahora eran los bichos grandes. Los esos que reos, llevaban los 60, Unimog. 60, 70. Y bueno, y estuvimos Sí, hasta porque eran personas más pertrechos. Y Claro, tenían que llegar íbamos al todos. el equipo aligerado, el bolso equipo, ¿viste? Íbamos, aparte yo llevaba 2 valijines también, porque era abastecedor de una ametralladora, y llevaba 2 valijines con 5 bandas de 50 proyectiles cada una, como se dice en la jerga militar, ¿Peso? a las balas. No, Aproximado. no, pero vos imaginate las bandas esas que se pone Rambo, 5 bandas de 50, que iban todas así, porque el valijín era Pesadísimo. rectangular, madera Pesadísimo, gruesa. ¿no? Pesadito. Bueno, íbamos con todo eso. Y allá en Malvinas también. Y en el equipo aligerado me rebatían la culata del fusil, me lo cruzaban y el bolso equipo que era redondo, eso tenía 1 metro y algo, y redondo, era lleno estaba. Me lo cruzaban en la espalda, sobre los hombros, y tenía media carpa con una manta y los implementos para armarla a la carpa, ¿no? El viento largo, las maderitas, que bueno, no me Sí, acuerdo. sí. Y ahí arriba de eso, entre eso y el cuello y la parte de la nuca, me cruzaban el bolso equipo y los 2 valijines. Y el casco. Sí, el casco, parecíamos tortuga. Pero bueno, vos imaginate que ¿El pesaba. casco es cierto que pesaba Tenía más o más de menos. 1,5 kilos? Hay uno, fíjate, en el centro hay uno. Si un Sí, día sí. pasás, ponételo. Lo vi, pero nunca me lo probé. Probátelo. Probátelo. Vos imaginate, yo pesaba 55 kilos, Sí, sí. 50 kilos con una plomada. Y era la altura más o menos. La misma estatura, o sea, una larva. Pero ahí, y con todo. Tenías lo que más nos- peso en equipo que Que- peso sí, físico. sí. Vos ahí te das cuenta, el ser humano, la resistencia que tiene, ya sea mental como
física, que superás cosas que vos decís, yo esto no lo... Sí, lo superás. Sí, sí, a ver, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse para seguir viviendo a todo lo que la vida le pone al frente, ¿no? Marcelo el otro día en la presentación dijo algo muy bueno, que me pareció muy acertado de su parte, de que, bueno, estos libritos están en todas las bibliotecas escolares de la ciudad. Disculpame, Fabi. Marcelo iba a venir, Sí, pero sí, lamentablemente le surgió algo que tuvo el impedimento. No obstante, se comprometió que si hay otra posibilidad o otra invitación, se va a hacer presente. seguramente antes de fin de año nos vamos a volver a invitar, porque es importante la tarea que ustedes están llevando adelante, más allá de que son héroes y testigos vivientes de lo que pasó en Malvinas. Creo que es una Corrección. obligación de parte nuestra. Nosotros no nos sentimos héroes. Héroes son los que quedaron. Está bien, pero nosotros los que Yo te agradezco no eso, estuvimos, pero los vemos a ustedes porque yo me configuro en lo siguiente. Estas cosas que vos estás contando, traspolarla a un momento de bombardeo, de tiroteo, de conflicto activo, la. Yo, gracias a Dios, y toco madera, nunca tuve la situación ni siquiera de vivir un intento de robo, ¿sí? Y espero no tener que vivirlo nunca. Pero todo lo que cuentan ustedes, yo no me voy a meter en la parte bélica, que es eso a lo que iba. Marcelo dijo el otro día de que los que vengan a leer el libro no busquen un relato bélico, porque no es la idea. Creo que la parte oscura del conflicto, que sé que a ustedes les pesa mucho, queda para ustedes. Yo no voy a cometer el atrevimiento nunca de meterme en ese ámbito. es como que está, viste, en un lugarcito ahí, un arcón que está cerrado, hermético, e inclusive nosotros, ni entre nosotros lo hablamos de eso. No, seguramente porque es la parte oscura de la vivencia. ¿Sabes qué nos pasa cuando vamos a los colegios, viste? Los colegios van al centro, viste, los chicos. Al principio siempre, la primera pregunta era esa. ¿Cuántos Así que mataron? ahora aclaramos, antes nos presentamos y antes No vamos a hablar de la parte ¿cuál es? bélica. No hablamos de la parte bélica. No, que a mí me parecería. Contamos los bombardeos, Sí, que hubo sí. enfrentamientos, bueno, pero Sí, a mí siempre me pareció, y aparte lo he charlado con varios de ustedes, es algo de que queda para ustedes. O sea, con todos los que tuve la enorme satisfacción de poder charlar estos temas, siempre la consigna es esa, o sea, hablar de Que a ustedes, veces no deja ningún aprendizaje tampoco. es, No, aparte, no. es un poco el morbo. Claro, el tal cual. respeto hacia los que quedaron y principalmente a los familiares. Sí, totalmente. Imagínate vos que una mamá de un caído escuche qué le pasó a su hijo. Son imágenes que uno no prefiere borrarlas y no hablar de eso. Vos sabés Porque que, ¿sabés pensamos qué en día es eso. hoy, no? ¿Sabés qué día es hoy? Sí. Hoy es 10, ¿no? No. No, hoy es 13. 13 de junio. ¿El día que ustedes llegaron a las islas? No, No. no. No, el día de la el día, rendición. no, el día de la rendición fue el 14. Ah, Fue Fue el día que el nos día recargaron a tiro. que más Ah. bombardeo y más enfrentamientos hubo. Por ende, pasó lo que tenía que pasar, ¿no es cierto? En un enfrentamiento, cuando hay una guerra, vos te querés salvar y el otro se quiere salvar. Sí, sí. Y lamentablemente Ustedes estaban apostados en Puerto Argentino. originalmente, Puerto Argentino. Puerto Argentino. Y la compañía B estaba en el Montequén. No, London. lo que el pasa es Monte que la distribución, yo no sé, la falta evidentemente, de logística y de táctica y estrategia nuestra en relación a los ingleses es abismal. Porque acá lo que se montó fue alrededor de Puerto Argentino la mayor cantidad de efectivos. O sea, fue la primera línea. Era. Porque, claro, en principio fue la primera línea. ¿Por qué? Porque los ingleses se pensaba que iban a atacar directamente de Puerto Argentino. Entonces, Puerto Argentino acá, el puerto, nosotros alrededor. Y en las alturas, lo que sería retaguardia, las armas de largo alcance
y menor cantidad de efectivos. ¿Por qué? Porque iban a tirar por arriba nuestro. Pero los ingleses, que son muy avesados en táctica, estrategia, Pero aparte tenían los satélites norteamericanos, algo con lo que nosotros no contamos en ningún momento. ¿qué hicieron? Y los amigos chilenos. Claro. Dieron la vuelta, estrecho de San Carlos, desembarcan en Darwin. Cruzaron 90 kilómetros, helitransportado y caminando. Yo escuché una entrevista que le hicieron oportunamente, no hace mucho tiempo, al general Balsa, un militar al cual yo le tengo mucho respeto porque creo que fue el único militar después de la guerra que lo escuché pedir perdón. Y estamos hablando de un oficial de alto rango. Y él contaba de que, como bien vos decías, la estrategia y la táctica argentina pensaba de que iban a desembarcar en la bahía de enfrente de Puerto Argentino e ir directamente sobre el aeropuerto para tomar en una sola avanzada la isla. Y ellos terminan haciendo el primer desembarco por Ganso Verde. Claro, en Darwin. El lugar donde nadie, o sea, el ejército argentino, ninguno de los estrategas del ejército argentino suponía que iban a desembarcar por ahí porque era totalmente inhóspito y no se tenía ni idea de la tecnología con la que contaban. Yo he visto videos donde los ingleses bajaban con helicóptero así, en un rato te armaron una pista de aterrizaje. Es que tecnológicamente estaban mucho más... Partamos de la base, por ejemplo, la Armada. ¿Por qué tuvo poca participación? Porque el desecho, ¿no? Los barcos que ellos iban a llevar a descarte, a desguace, se lo vendieron a Argentina, tanto Inglaterra como Estados Unidos. Y como están haciendo ahora con los F-16, ¿cuánto hace que vienen con el cuento de los F-16? Entonces, no vuelan? Porque lo están armando recién. Claro. ¿Qué iban a ir los barcos a qué? Si ellos los superaban, pero 10. No, desde todo punto de vista fue una locura lo que hicieron. No tiene parangón histórico. O sea, nadie puede pensar de que un país con la estructura militar que tenía la Argentina pudo haber hecho una locura como esa. Es que algunos militares cuentan en el después de que la idea fue ir, tomarla, plantar la bandera argentina y a los 4 días volverse. Lo que pasa es que aparentemente los jefes que estaban a cargo en ese momento se envalentonaron y dijeron, vamos por todo. Fabi, yo creo que la idea era hacer, en principio, una reunión, un gobierno cuatripartito entre la OTAN, Argentina, Inglaterra y los Kelpers, para discutir la soberanía. Pero después, evidentemente, yo creo que las ansias de perpetuarse en el poder, tanto de Argentina como de Inglaterra, convengamos que estábamos atravesando una situación sociopolítica, económica, lamentable. 3-4 días antes de la recuperación de las islas, hubo una manifestación que fue repelida a golpes. Mi debut como militante político. Bueno, nos cagaron a palo una nueva. A los 3-4 días fueron a avivar a Galtieri por la recuperación. Por el otro lado, Margaret Thatcher, ¿qué situación tenía? A eso iba. Fíjate si hubiera habido redes sociales en ese momento nos pudiéramos haber enterado como, acaban de bombardear Israel. Claro. 40 minutos después de bombardear Israel, el mundo se enteró y veía caer los cohetes. Margaret Thatcher estuvo a una reunión del Congreso de desarmar la Marina Real Británica. Estaba en plena decadencia. Sí. Las encuestas perdían las encuestas. Y si a eso vos le sumás que el esposo era accionista de una de las principales empresas en Puerto Argentino, tenía doble motivo. Y bueno, ni hablar que son guerreros por excelencia y que están siempre a disposición para ir a una batalla, como pasó. Yo no entiendo cómo un personaje público, antes de ser presidente, puede decir que idolatra a una asesina como Margaret Thatcher cuando dio la nefasta orden de hundir un barco argentino, en General Belgrano, donde ahí cayeron 323 compañeros nuestros.
Yo creo que, bueno, vos podés tener una idea, pero hacerlo público era necesario. ¿No pensó en la familia de No esos piensa, muchachos? es un esquizofrénico paranoide. Es un tipo Eh, que está enfermo. ¿Viste? O Por lo sea, tanto, no piensa. sin entrar en política, Partir de la sin base de que entrar en de lo que política, se comenta que son sus prácticas íntimas, arrancando por ahí, es un tipo que está enfermo. ¿viste? Así que sin entrar en política, yo, por supuesto, no lo iba a votar y ni lo considero una persona repudiable. Porque ya con el solo hecho de faltar el respeto a las madres de nuestros compañeros y a nosotros mismos, Rompió con todos los cimientos del ser nacional. O sea, porque la misma hoy ministra de Seguridad, la borracha Bullrich, dijo que cambiemos las islas por la deuda externa o por las vacunas del no las COVID. quiso vacar, no los quiso cambiar, por eso, Me durante el parece una gobierno de locura. Macri, no la quiso cambiar por la. No, perdón. Sí, Sí, también. en el final de Macri, De Macri principio de quiso, Alberto, con el tema del COVID, dijo que cambiemos cambiemos las Islas Malvinas por por las la vacunas. vacuna inglesa. O sea, una afrenta al ser nacional. Porque creo que es el Tal único cual. punto donde los argentinos no discutimos. Es una Donde causa. estamos, o sea, hay algunos que estamos más de acuerdo y lo defendemos, y hay otros que están menos de acuerdo y lo hacen en silencio. Pero no se discute la soberanía de las Islas Malvinas. Geográficamente, históricamente son argentinas. No hay discusión, no hay lugar a discusión de que son argentinas y que fueron usurpadas. Pero bueno, Y tenemos algunos representantes de eso acá en Mercedes que también se vanaglorian de lo mismo, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, volviendo al libro, algo que no está en el libro, porque a mí me gustaría que ustedes me cuenten desde la experiencia personal, lo poquito que yo he leído de las islas, tengo entendido que es un lugar sumamente árido, el piso es húmedo todo el tiempo y que hace muchísimo frío. ¿Cuáles fueron las sensaciones que ustedes tuvieron cuando desembarcaron en la isla? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones cuando pisaron el suelo de Malvinas? Más allá de que seguramente fue un orgullo enorme para ustedes. ¿Qué fue lo primero que sintieron cuando desembarcaron? Frío. viento. Un viento bárbaro y un frío bárbaro. Decía, pero ¿cómo llegamos? Era como las 9 de la mañana, por ahí creo que era. Y no había mucho tiempo para pensar porque ahí bajaban los aviones a cada rato, tenía que tirarse y tenías que salir marchando para el lado de Puerto Argentino, que no lo hicimos en un día eso. Tuvimos que acampar, ¿no? Sí, Acampamos tuvimos varias. El varias aeropuerto estaba acampadas. lejos de la posición donde estaban ustedes. O sea, del aeropuerto de Puerto Argentino a 14 aproximadamente kilómetros. 14 kilómetros hay. Pero íbamos con todas las cosas. Sí, me imagino. Se de cuenta que te iba arrastrando. Aparte que no estaban ya las posiciones distribuidas Fijas. como para decir a nosotros a él le tocaba acá, a mí allá. No, fue todo medio como, viste, Se iba haciendo a sobre ver la qué marcha. hacemos, qué Acá hacemos. estamos completos, sigan A pasando. ver, claro, viste, era como, y bueno, vamos a ver qué sale, viste. Algo va a salir. Y bueno, y te iban destinando de acuerdo a las necesidades, evidentemente, que ellos creían nos teníamos que posicionar. Y bueno, nosotros estuvimos entre el aeropuerto y Puerto Argentino. Con respecto a la sensación, viste, vos en un momento te preguntás, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Me imagino. Porque aparte, no es que te has de decir, bueno, me voy a si me puedo escapar, como hacía gente acá en el regimiento, ahí.